Bienvenidos y bienvenidas a Clave 45, el programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen. Y aquí estamos, en el mes de noviembre, como si no nos hubiéramos ido. Pero, ¿cuál es la diferencia entre unos entretemporadas y los programas normales? Pues la diferencia es mucha. Para empezar, durante estas entretemporadas voy a poder experimentar. Voy a poder hacer las cosas de manera diferente y sacarle el jugo al formato que es el podcastismo, el podcast. Es que veréis, en la primera temporada hice los errores que cometieron todos la gente que hace programas de misterio en este formato de podcast, que es querer acercarme o intentar parecerme a un programa de radio. Ya hacia la mitad de la primera temporada o casi hacia su final me di cuenta de que este medio es mucho más liberador y que no tenemos que mirarlo como una radio 2.0, tenemos que mirarlo como un formato completamente diferente y nuevo en sí mismo. El problema es el lenguaje de la audiencia. Cuando se toma un medio artístico, sea la pintura, sea la música, sea la escultura, sean las películas, tiene que haber un sistema de comprensión por parte de la audiencia a la que se está interesado que llegue esta obra. Por ejemplo, los japoneses cuando hacen cómics los hacen a la inversa de los europeos, quiero decir, empiezan lo que nosotros consideramos la parte de atrás del libro y empiezan a componer hacia adelante. Esto, que se llama manga, esto constituye unos retos muy únicos a la hora de componer una novela gráfica, porque en el fluido de la viñeta, al transcribir la acción, pues es diferente si la intención va de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Los editores han encontrado muchas maneras de solucionar este problema y maneras muy creativas, pero este ejemplo que os doy ilustra el hecho de cuando un artista intenta hacer una obra, plasmar una creación, y la audiencia a lo mejor no está preparada para ello. Puede ocurrir como ocurrieron con muchas novelas y con muchos cuadros que durante su tiempo la audiencia generalizada no estaba preparada para ello y tuvo que pasar décadas y a veces siglos antes de que se fuese aceptada y apreciada. No estoy infiriendo que estos podcasts sean obras de arte que van a ser apreciadas dentro de siglos, pero sí estoy diciendo que si no quiero que eso pase, si no quiero que la audiencia de esta semana, de este mes, de este año se pierda y diga este podcast no lo entiendo, pues tampoco puedo saltarme las reglas de la radio así por todo lo alto, ¿no? Y crear algo tan innovador que poca gente se arriesgue a intentar con ello a entenderlo. Eso sí, los que os quedéis conmigo durante estos meses de entretemporada hasta que comience la siguiente temporada, os voy a ofrecer dos cosas. Os vais a notar una progresión lenta en los formatos, en lo que se va a ir convirtiendo el nuevo formato para la quinta temporada. O sea, que de aquí, noviembre del 2019, hasta abril del 2020, vais a ver gradualmente la construcción de lo que va a ser el nuevo formato que va a aparecer en el 2020. La otra promesa que os hago, la otra cosa que os puede interesar, es que vamos a hacer un pequeño giro temático. En Clave 45 solemos tomar un tema de misterio, un tema de geopolítica, un tema de conspiración y después darle algunas lecturas al acabar su exposición, darle unas lecturas a su lado práctico y cómo puede que te afecte a tu vida al día a día. Aquí en estas entretemporadas voy a ir al revés. Voy a agarrar a cosas que ocurren en vuestro día a día, cosas que nos rodean, cosas del ambiente, y vamos a darle un poco su lectura conspirativa, mistérica, geopolítica. Para empezar, vamos a cambiar un poco la música del registro. Creo que vamos a continuar hablando con nuestro tema clásico, como estáis oyendo hasta ahora, pero enseguida, cuando empiezo yo a hacer la introducción, vamos a poner una música un poquito diferente.
esa entradilla sonará mientras estoy anunciando los requisitos de las introducciones. Esa parte donde yo comienzo a decir que Clave 45 es un programa hecho sin ánimo de lucro ni monetización, y todo ese rollo acerca de las vías de contacto, los correos que están, tenemos grupo de Facebook, el YouTube, todo esto. Oiréis oyendo esta canción pues creciendo, ascendiendo y poco a poco tomando relevancia. Como casi siempre va a ser lo mismo, estoy pensando en dejarlo pregrabado y así hacerle un corte y pega en cada programa. Bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una prueba. Las vías de contacto las podéis encontrar debajo de la descripción de cada programa en el muro de iVoox. Pero si nos estáis escuchando por alguna de nuestras otras emisoras afiliadas, como por ejemplo la mejor y la más grande radio del misterio en castellano, ednex.es, o tdldradio.blogspot.com, pues sabed que tenemos un grupo de Facebook. Nos podéis buscar en Clave 45 en Facebook, y tenemos otro grupo llamado Buscadores de Claves. Nuestro correo electrónico es clave45 con número 45@gmail.com. Nuestra página web es clave45.wordpress.com. Y para seguir vivos necesitamos vuestros comentarios, como si fuesen oxígeno. ¡Qué creativo! En fin, esa es la idea. Ahora vamos a pasar en esta intertemporada a hablar de los tópicos. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Ednex, la radio del misterio. Síguenos desde www.ednex.es. No hemos sido hackeados ni he salido del closet como un falangista enclosetado, y tampoco tengo una triquiñuela que jugaros diciendo tanto como me oíais a mí quejarme y soltar puñetas contra todo esto, era un truco, si al final yo soy de Vox. No, nada de eso. Esta canción que estáis escuchando es el himno de la Falange Española, técnicamente conocida como Falange Española de las Hons, que se fundó en 1934 y que cesaron de operar en 1937. Yo siempre me pregunté qué carajo quería decir eso de las Hons. Una vez lo busqué y descubrí que te quería decir Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Y es que la historia de España, justo antes de eso que llamaron la Guerra Civil, era muy variopinta y era muy interesante de estudiar como un caso sociológico digno de aparecer en todos los libros de antropología, sociología, incluso psiquiatría. Pero la Falange Española, la razón por la que traigo esta cancioncita, la Falange Española se identifica con la ultraderecha española, a pesar de que tenía esa connotación que os he dicho de las Hons, de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, algo que después pasó a ser muy considerado como de izquierdas. Y es que hoy necesito hablaros de algo que ha ocurrido en España hace poco y algo que también tiene que ver en el resto del mundo, que es el alce, que es la subida de los partidos, de las tendencias, de los movimientos filofascistas. Estas tres cosas que he dicho no son sinónimos, los partidos, las tendencias, los movimientos, sino que son complementarios. Quiero cubrir todo el espectro de todo lo habido y por haber filofascista, incluso la cultura. Primero quiero daros unos puntos de definiciones. Como en España, después de lo que es conocido como la Guerra Civil, ganaron los golpistas, pues quedó una tradición de sucesión, de perpetuación de ese sentimiento ultraderecha,
conservador y vamos, que tenía que ver con más afiliado hacia el fascismo que en el resto de los países de Europa. De hecho, la historia nos dice que era esa identificación de Franco con la ultraderecha conservadora y su alianza con el catolicismo lo que hizo que los grupos aliados de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la cuadrilla esta, hiciese que España no fuese beneficiada por proyectos como las ayudas del proyecto Marshall, por ejemplo. Yo, una cosa que no sabéis de mí, es que tengo la extraña afición de vez en cuando, bastante de vez en cuando, quiero decir, una vez por mes, unas cuantas veces por mes, me descargo ciertos podcasts de la ultraderecha, de opciones bien radicales, y los escucho. ¿Por qué hago eso? Porque me interesa saber lo que piensa una de las partes más bastardizadas, más desgraciadas y más sociópatas de la sociedad española. Esto no quiere decir que yo opine que toda la derecha y todos los conservadores merecen esos epítetos. Solamente lo reservo para los grupos más extremos. Yo tengo la completa opinión y defiendo esto de que en una democracia pluralista que representa los mejores intereses del país, hacen falta oír las voces más progresistas, más conservadoras, más de derecha, más de izquierda. Las que tienen mayor impulso por lo social y las que tienen también mayor interés por lo privado. Esas voces hay que oírlas, tienen que ser representadas. La sociedad, opino, se beneficia de escuchar y de ponderar los pesos, las opiniones, las percepciones, los valores de todos estos grupos. Eso es lo complejo de democracias. Hay que encontrar mecanismos donde se escuchen esas voces y después, políticamente hablando, se tomen decisiones que beneficien a todos. Ahora, aprovechamos para hacer una definición. Política no quiere decir partidismo. Eso es lo que quiere decir en la sociedad española la política, pero en el mundo al que tenemos que aspirar a vivir. Política quiere decir los mecanismos para gobernar tu estado, tu ciudad, tu comunidad, tu nación, tu entorno. Eso es política. Cuando una persona en un bar te dice, ay, es que yo de política no entiendo, yo de política no sé, o yo de política no quiero saber, lo que te suelen estar diciendo, lo que te suelen querer decir y no lo expresan bien, es que yo de partidos no entiendo, yo no me afilio a este partido y no quiero sonar que estoy pegado a tal otro partido, porque casi todos me parecen cantamañanas, y es muy comprensible. Por lo general, esa persona, si le tiras un poco más de la lengua, te añadirá que ellos lo que quieren es un trabajito, ellos lo que quieren es vivir un poco bien y tener un poco de seguridad. Bueno, ya te están diciendo sus deseos políticos, por tanto, algo de política entienden. Ellos saben lo que quieren para su polis, para su ciudad. Bien, retomo el concepto de España en 1936. Para aquellos que no sepan lo que ocurre, es cuando dicen los libros de historia que estalla la guerra civil. Bien, España llevaba unos pocos años con lo que era denominada la Segunda República. Los que hoy en día hacen apología al franquismo, esto de apología quiere decir los que hacen justificaciones, alaracas, los que le bailan el agua, los que le cantan los cuentos, los que le ríen los chistes al franquismo, pues dicen que la Segunda República era un proceso no constitucional, no era legal, y tienen un montón de cortapisas muy finas para alegar que no era un sistema legal. Sin embargo, ellos no tienen problema en admitir que ese golpe de Estado que se produce después ya es más legal, cuando en teoría es... Bueno, sin teoría, técnicamente un golpe de Estado es siempre inconstitucional. Definición de golpe de Estado. Golpe de Estado es cuando alguno de los estamentos armados, sea alguna de los estamentos militares, como por ejemplo la infantería, el aire, lo que sea, ¿no? Algunos estamentos militares, la policía, en España la Guardia Civil, se incluye la Guardia Civil, influye en la política. ¿Por qué digo esto? Que eso es un golpe de Estado. Hace poco hemos visto en Bolivia que Evo Morales se
salió del país, y los militares pusieron de presidente al candidato que ellos querían. Dicen que no hubo tiros, dicen que no hubo golpe de estado duro, pero la influencia de los militares en la política constituyó un golpe de estado. Porque tenemos que aspirar, y esta es mi impresión, tenemos que aspirar a estados democráticos, plurales, donde la voz de casi todos se oiga. Hay unas añadidurías a todo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente que puebla esos estados, esas naciones, tiene la obligación de cultivarse, culturalizarse e impregnarse de conocimiento para poder dirigir a su vez mejor al Estado y poder tomar opciones más inteligentes. Esa es la obligación de los ciudadanos. Por tanto, bajo ese contrato social, el estar en el bar diciendo que yo de política no entiendo, pues eso no sirve. No entiendes, pues te toca sentarte, abrir un libro y entender, o irte a tomar unas clases. Ya sabemos que estamos hablando de un ideal, eso no es lo que ocurre en el día a día de hoy, pero así debiera ser. A eso debemos de aspirar. Por tanto, en 1936 los militares se levantan y dan un golpe de estado. Un golpe de estado donde los generales que se sublevan bajo los conceptos tradicionales de hoy en día podrían ser considerados terroristas. Esos generales encuentran mucha resistencia, tanto por parte de los estamentos oficiales de política, como incluso algunos estamentos militares del orden, policía y guardia civil. No todos los guardias civiles se sublevaron, no todos los policías aceptaron ese golpe de estado. Muchos de ellos tenían un juramento de perseguir e intentar defender los principios democráticos que regían a esa república. Aunque a muchos fascistas y profranquistas les estén sangrando los oídos cuando me oyen decir esto. Por tanto, bajo este concepto, lo que siguió después, desde el 36 hasta el 39, no fue una guerra civil. Quiero decir, a nivel social, a nivel de pie de calle, quizás pueda ser considerada una guerra civil, ¿no? Como alguna gente, en vez de llamarlo guerra civil, lo podría considerar masacre. Pero el técnico que debiéramos de emplear siempre fue una lucha armada por la defensa de la democracia contra unos terroristas sublevados. Eso es como se debiera de llamar. Una lucha armada por la defensa de la democracia. O sea, una resistencia contra unos golpistas. Una resistencia armada contra unos golpistas. Como después los que ganaron con la ayuda de armamento extranjero, entre ellos Alemania e Italia, pues como los que ganaron fueron los sublevados, los golpistas, esos militares terroristas, pues ellos cambiaron la retórica y la historia de los años consecutivos. Lo llamaron una guerra civil, una guerra fratricida entre hermanos. No, o sea, fueron unos hermanos asesinos que se levantaron armadamente a fuerza contra sus hermanos más pacíficos, que no se habían levantado contra nadie y que empezaron a pasar cuchillo. Ya sé que unos cuantos apologistas del franquismo me dirán: ¿y qué hay acerca de los asaltos a los conventos en tal sitio? ¿Y qué hay acerca de los de las sacas que hicieron con esto y cuando mataron a estos o a otros? Sí, o sea, sí. Es cierto que la República del 36 tenía muchos problemas de balance y que seguramente mucha gente de la derecha estaba siendo afectada por las acciones de gente de la izquierda. Eso yo no lo dudo. Pero si eres capaz de también echar 500 años para atrás en historia y darte cuenta que desde los Reyes Católicos hasta el siglo XX, lo que suele imperar en España son largas décadas o incluso largos siglos de o absolutismo o alguna forma de absolutismo, bien sea monárquico, bien sea dictatorial o lo que sea, ¿no? Pues, y eso siempre estaba
encauzado a la derecha, y estoy hablando de el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Pues puedes comprender que después de 4 siglos de abusos por la balanza inclinada, siempre hacia la derecha, hacia el caciquismo, hacia la hidalguía, hacia el absolutismo, hacia las monarquías, hacia las jerarquías de duques y condes y todos estos chupópteros, pues puedes entender que llegue el siglo XX y haya un poco de agravios contra ellos, que éticamente, moralmente, legalmente no están justificados. Amigo, pero tampoco justifica, tampoco justifica un golpe de Estado y tampoco justifica un alzamiento, una trifulca de 3 años y tampoco justifica todo lo que hay después. Pero la prueba irrefutable por la que el golpe de Estado es un Estado filofascista, es un movimiento filofascista, es porque en los 40 años en que después aparece el franquismo, no hay ningún intento por instaurar ningún movimiento democrático. Se espera a que muera el caudillo y se espera a que mueran, y los chupatintas que estaban pegados al culo del caudillo deciden también seguir sus deseos y transferir el poder a una monarquía parlamentaria, donde va a seguir el jefe de Estado, que es el monarca Borbón, heredando la jefatura del Estado y pasándola como una herencia a sus hijos, y los parlamentarios en el medio haciendo aspavientos, teniendo que pedir permiso para todo lo importante al jefe de Estado. Cuando el caudillo muere en el 75, la transferencia de poder que tarda en llegar hasta el régimen del 78, esos 3 años, todos los filofascistas y los profranquistas se fueron acomodando en diferentes nichos para continuar haciendo más de lo que había antes. Ahora, pasad el calendario un poco hacia adelante y encontraros en el año 2000, dejemos los números redondos, pues veis que Alemania tiene unas leyes muy fuertes repudiando todo lo que tenga que ver con el nazismo. España, si quiere entrar a ser un país considerado democrático, pues tiene muchas cosas que cambiar. Para empezar, tiene que hacer un movimiento concertado para desvincularse de esos 40 años de franquismo. Esto lo digo muy en serio. Por ejemplo, todas las asociaciones franquistas tienen que ser puestas por ley fuera de la ley. Tienen que ser declaradas no viables. Y todas las juntas que hay con afiliaciones, por ejemplo, a la Falange, al nazismo, etcétera, pues simplemente tienen que ser declaradas como prófugas, ilegales. No sé qué deciros sobre qué medidas tomar sobre los herederos de Franco y todo el patrimonio que tienen. ¿Por qué digo que no sé qué deciros? Porque no soy un político y eso es algo que tenía que ser arreglado a nivel político. La monarquía parlamentaria, con el monarca como jefe de Estado, no tiene razón de ser en una democracia. Por tanto, tampoco sé qué deciros qué hacer con la dinastía borbónica. Supongo, mi consejo sería que los Borbones pasasen a ser lo que son la mayor parte de los reyes en la Europa occidental, que son figuras decorativas y ojo, tenerlos con un collar muy cortito, para que no anden haciendo negocios de armas con Arabia Saudí, para que no anden manipulando Hacienda, para que no anden metiendo mano donde no tienen que meterla. Si quieren andar haciendo algunos viajes por ahí, saludando, levantando la palmita y quieren vivir en algún palacio por aquello de herencia, eso los políticos tienen que arreglarlo y hacerlo. Ahora que el Felipe quiera comprarse un coche nuevo y que de repente Hacienda saque no sé cuántos miles de euros para dar un coche nuevo al día siguiente, te digo, es un problema que hace ver la política española como completamente exenta de procesos democráticos, de controles, de balances, y parece una borbonada donde tantos borbones en los siglos anteriores, ¿no?, han hecho sinónimo a los borbones con ladrones.
sus comportamientos han dejado mucho que desear y parece que algo se comienza a repetir hoy en día. Eso es así de claro. Me refiero, entiendo que no sea proceder encarcelar a figuras del franquismo, aunque quizás fuera proceder investigar qué crímenes se habían cometido hasta extremos que son no justificables. Nos referimos, por ejemplo, a ese torturador que funcionaba para la policía llamado Billy el Niño, conocido por todos como Billy el Niño, ¿no? O también en qué cloacas de poder se maneja a alguien como Villarejo. Pero entended una cosa. Estoy enfocándome más en crear una ruptura con el pasado franquista y que en todos los libros de texto que se estudian a partir de ahora en adelante se entienda que el franquismo que vivió España durante 40 años es nefasto y no fue una opción política razonable y fue una aberración histórica. Y empezar a delinear una España sin ese franquismo, empezar a enfocarnos más en cobrar impuestos a las grandes empresas, enfocarnos en cerrar paraísos fiscales, enfocar en ser un poquito más piadosos y justos con las pequeñas y medianas empresas y con los autónomos. Cambiar el sistema democrático, sacarnos a los aforados del medio, sacar la inviolabilidad de algunos cargos y sobre todo crear, como decía Montesquieu, un proceso de controles y balanzas, donde unos controlan a otros, otros vigilan a otros, y así el proceso democrático se sostiene apoyados unos en los hombros de los otros, no como ahora, que el sistema político, no democrático, político, se sostiene a cuenta de la corruptela que vivieron durante el franquismo y la corruptela que se expandió con creces en el post-franquismo, con la democracia la monarquía parlamentaria que la gente llama democracia. Hace poquito, en el grupo cerrado que tenemos de Clave 45, alguien escribió una cosa en el muro que a mí me pilló medio de lado. Un miembro pues escribió en referencia a aquellos nazis, aquel nazi que fue asesinado en una reyerta, ¿no? con otra gente en un bar. Y claro, como puso la foto y dijo nazi muerto, nazi bueno, pues y que liberen a Rodrigo Lanza ya. Bueno, pues yo no sabía el contexto y me encogí de hombros y lo dejé pasar, pero claro, hubo una inmensa discusión, hubo gente que se puso a decir cosas como que ¿y cómo se permite la apología al asesinato por la espalda en este grupo y tal? Yo lo primero que comenté en mi grupo fue decir, joder, el que puso esto pues tenía que haber explicado qué coño está poniendo, porque no todo el mundo está viviendo en España, no todo el mundo está en ese asunto y hay que explicar cosas mejor. Yo después escribí un pequeño comentario diciendo que no se trata de andar por ahí matando neonazis ni nazis. Se trata de hacerlos una opción social no deseable y sobre todo se trata de usar todos los recursos legales para dejarlos fuera de cualquier legitimidad, porque, a fin de cuentas, el fascismo en Europa, a través del nazismo hitleriano, a través del fascismo italiano de Mussolini, representaron un tipo de totalitarismo deleznable, condenable y que era completamente antidemocrático. El franquismo que ocurrió en España no fue tan salvaje quizás en cuanto a cantidades absolutas de vidas tomadas como lo fueron a lo mejor el nazismo o el fascismo italiano, pero quizás en proporciones y en estadísticas locales españolas fue quizás más violento y sobre todo demostró que no estaba interesado en opciones democráticas, estaban interesados en poder. Y en los que están en el poder se creen una élite que merecen estarlo y creen que todos los que pertenecen a ese grupo son carne de cañón. Eso en la España del siglo XXI no es viable. Ahora, una vez más, no se trata de andar buscando nazis y matarlos a palos. En serio, no se trata de eso. Se trata de exigir a nuestros gobiernos que por fin muestren un poco de progresismo hacia el siglo XXI y condenen todas las actitudes
fascistas. Tuve una conversación en nuestro otro podcast que hacemos Carlos Dueñas y yo, titulado Noche Americana, y si lo quieren pueden irlo a buscar por iVoox. Tenemos un montón de conversaciones muy interesantes de esta índole, donde Carlos se molestaba de que yo intentase dejar fuera de la ley a partidos filofascistas, porque eso incluía convertirse como en un coartor de las libertades políticas. Y yo lo que estaba explicando es que, perdón, pero cualquier partido filofascista, no estamos hablando de derecha, ni siquiera de derecha exacerbada, estamos hablando de filofascista, no merece entrar como una opción política en ningún lado, porque son antidemocráticos. La única opción que tienen ellos es el poder para ellos y matar al resto y sacarse del medio al resto. Bueno, no matarlos, que el resto sean submisivos y sirvientes a la causa suya. Eso no es democracia, por tanto no es permisible. Por tanto yo también proponía que una vez que se comenzasen a hacer ilegales todas las decisiones franquistas, que sea perfectamente permisible preguntarse a los candidatos políticos, Ciudadanos, Vox, etcétera, cuál es su posición en cuanto a esta moción de hacer ilegal al franquismo. Si ellos se ponen a hacer apologías, ustedes saben que se están enfrentando a alguien filofascista. Y es un lobo camuflado de cordero en este proceso democrático. Está esperando solamente a infiltrarse para volver a dar palo como hicieron antes en el 36. Esos generales terroristas. Por tanto, esa es mi explicación. Esa es los puntos que he querido aclarar. España no tuvo una guerra civil, eso fue una apología hecha después por los vencedores. España tuvo un golpe de Estado con un montón de víctimas y un derrocamiento de un proceso democrático, legal y constituyente, y después hubo 40 años de dictadura por un gobierno y unas facciones filofascistas. ¿Qué hay ahora después con esta monarquía parlamentaria? Yo les he dado unos puntos para que ustedes puedan evaluar cuáles hay. Esto no quiere decir, ¿no?, que ustedes no pueden tener opiniones diferentes. Por ejemplo, uno de Izquierda Unida puede ser más marxista y creer que el dinero tiene que pasar a manos del gobierno y de ahí ser manejado. Una persona de un grupo derechista de Ciudadanos, por ejemplo, del PP, puede creer que es una aberración y que no, que hay que intentar reducir los impuestos y que el libre mercado corra por su cuenta y riesgo y se encargue de hacer las cosas bien. A eso es a lo que yo me refiero con la diversidad y la pluralidad dentro de los procesos democráticos. Esos están perfectamente bien y es conveniente que se sienten a la mesa a ser partes del diálogo de a dónde vamos a llevar a España. Y así como puede haber partidos que, por ejemplo, que no quieran a los menores extranjeros no acompañados, que eso es un acrónimo, que se les da un acrónimo llamado MENAS en España, porque hay una cantidad a los oyentes de fuera de España, pues sepan que hay una cantidad de extranjeros que llegan indocumentados, no acompañados, y muchos de esos son menores que o acaban en las calles o acaban en centros de acogida. Y bueno, se les asume que hay muchos problemas de delincuencia y de integración con ellos. Muchos partidos españoles, afiliados más a la derecha, han sido muy vocales diciendo que hay que deshacerse de ellos, hay que deportarlos. Esa posición no te convierte en fascista, te convierte en un ser medio sociópata, te convierte a lo mejor en un ser un poco inhumano, pero son opiniones que hay que sentarse y dialogarlas y hablarlas y escuchar los puntos. El problema está, la regla de 3, la vara de medir es cuando algún partido político rehúsa negociar, hablar, dialogar con algún otro partido político. Ahí está ejerciendo tendencias filofascistas. La última cosa que toca hacer en España es limpiar a las Fuerzas Armadas de toda esta gente que creen que por estar en las Fuerzas Armadas se convierten en la mano derecha de Dios, sin entender cómo hay muchísimos
como hay muchísimos sirvientes dentro de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de la policía, la Guardia Civil, los militares, ¿no?, que creen que están ahí para defender y apoyar a la democracia. Bueno, por cada uno de esos que hay dentro de estas Fuerzas Armadas suele haber 2 o 3 que creen que están ahí con el ojo puesto por si los rojos se pasan, pues para volver a poner mano dura para que España no vuelva a caer en las huestes de los infieles. Bien, esos son otros filofascistas que ponen en peligro los procesos democráticos españoles como los pusieron aquellos golpistas en el año 36. Y hay que tomar una parte muy activa para deshacerse de ellos muy vehementemente, muy fuertemente, solamente por la memoria histórica que tenemos, solamente por lo que ocurrió en 1936. Por último, y os dejo aquí esta primera entrada a los entretemporadas. Os recuerdo que miréis en la página de Facebook que tenemos en el 45, busquéis por la paradoja de la intolerancia de Popper. Karl Popper era un filósofo que llegó al punto de decir que cualquier democracia que intenta profesar la tolerancia se va a encontrar con estos partidos filofascistas que son altamente intolerantes y que se aprovechan de la tolerancia de las democracias para así destruirlas desde dentro. Y Karl Popper propone algo que para mí todavía no me ha fallado, que lo único que tenemos que hacer es ser intolerantes con los intolerantes. Con el resto de la gente tenemos que ser muy tolerante, muy flexible y aceptarlos, pero cuando veis que alguien te responde con intolerancia, aplicadlo a la política, aplicadlo a la religión, aplicadlo a cultura, aplicadlo a nacionalismos, Cuando alguien te responde con intolerancias, ya sabéis que esta persona está probablemente más alineada hacia un grupo filofascista y conviene deshacerse de ellos. Bandera, un respetito, hay solo una patria, España, España, bandera, bandera, tened cuidado, que se monta la guerra, Jiménez Los Santos ya avisó. Ah, Tony Lomba, cuánto mejor nos hubiera ido a los españoles proponer tu himno como letra para el himno nacional y en vez de proponer ese de Marcha Sánchez, esa cantante de pop que me parece que escribió la letra desde su casa en Miami. Matizaremos que la polémica, esa historia de que ella vive en Miami y cotiza allí en vez de cotizar en España, fue algo que surgió entre Jordi Évole y ella, en un comentario de pasada que hizo Évole diciendo algo así como que mientras tantos pensionistas le están bajando las pensiones en España, esta propone una cancioncita para quedar de patriota en vez de cotizar aquí en España, como hace ella cotizando allá en Miami. A lo cual su representante, el de Marta Sánchez, después salió a la palestra y dijo que fijo que ella estaba cotizando en España. Estoy seguro que se refería a que cotizaba lo que le tocaba cotizar en España, porque al tener residencia en Miami le toca cotizar otro tipo de impuesto allá en Miami. No estoy seguro si a estos patriotas les gusta mucho cotizar tanto en dos lugares. Hablando de patriotas, después hay muchas matizaciones que, hablando en particular de España, porque notaros que todo lo que he dicho anteriormente es aplicable a cualquier estado que quiere proteger una democracia y oponer el fascismo o el neofascismo. Pero hay un diálogo muy curioso que ocurre con gente puyana de pueblo
que lleva a sitios muy extraños. Por ejemplo, me encuentro gente que me dice cosas como que estoy muy orgulloso de mi bandera, mi rojo y amarilla. Los oyentes del extranjero que no sean españoles, sabes que la bandera española es rojo, amarilla y rojo. Y bueno, en fin, por eso dicen, yo estoy muy orgulloso de mi roja y amarilla, ¿no? Y dicen, estoy harto de que me consideren facha por llevar mi bandera. Bueno, ese es el problema de no haber cortado con el fascismo de aquellos 40 años. De hecho, cuando el dictador Franco y su ideología franquista, ¿no?, pues implementó el nacionalcatolicismo, pues la bandera española se quedó como había sido durante tantos años, roja, amarilla y roja, y le puso un águila de San Juan, que hoy en día muchos conocen como el aguilucho, el pollo negro, el mochuelo quemado. Y lo hacen precisamente, o sea, lo conocen con esas palabras, le llaman así por desprecio precisamente al fascismo y al falangismo y al franquismo. Pero si tú vas a querer adoptar un símbolo que fue adoptado por el falangismo durante 40 años, y ahora la única diferencia está en que en vez de un águila tienen un escudo real, tienes que entender que hay cientos de miles de víctimas y familias de esas víctimas, vamos, que no las llevan todas consigo con eso. Me vais a preguntar a mí si la solución es tener una bandera diferente. Yo no sé qué deciros, Quizás la solución es que dejemos de ser tan simples de mente, y dejemos de adorar tanto a los símbolos e intentemos fijarnos más en el contenido. Hay un viejo dicho que dice que por lo general un político, cuanto más lleva y menciona la bandera, más traidor es, más corrupto es, más vendido, más vende a la patria. Creo que es un tema de sobrecompensar, ¿no? Es como aquellos millonarios que llegaron a millonarios los años cuando tienen 50 años, ¿no? Y en vez de poder fardar de capacidad sexual, pues se compran un descapotable rojo. Lo que una cosa ya no la tienen, pues la suplentan por otro lado. Mira, te voy a decir una cosa. Tus sentimientos por la patria, tu amor por la patria, pues debería de ser el mismo. Sea tu bandera roja, amarilla y roja, sea tu bandera morada, sea tu bandera negra, sea tu bandera blanca, azul, da igual. Creo que lo importante y que te estás perdiendo de vista es que ese símbolo debe de ser aceptado y amado por todos tus conciudadanos. Cuando tienes una gran cantidad de ciudadanos que no aman a ese símbolo, tú no debieras de ser la voz discordante que se pone a gritar aquello de «¡Quiéreme o te sigo pegando!». Pillas el chiste, ¿no? Espero que no sean tan faltas de humor, ¿no?, como para no pillar eso. Lo mismo también con banderas. Lo mismo también cuando me preguntan sobre la situación de Cataluña, ¿no? Yo no he sido pro separatista de ninguna de las comunidades de España, ¿no? Pero una cosa que nadie es capaz de responderme es por qué en los últimos 40 años de monarquía parlamentaria España no ha conseguido que el consenso catalán esté más agradecido y más enamorado de pertenecer a España. O sea, por un lado tienen a un montón de chupatintas políticos catalanes, ¿no?, que buscan la separación por intereses propios, pero también la gente de andar por calle, los más pragmáticos ven que no tiene mucho sentido, pero otros se preguntan, bueno, ¿y qué ha hecho España por mí también, no? O sea, no sé, tampoco voy a ponerme a defenderlo a capa y espada. Esa es la pregunta. Os lo digo en serio, amigos, esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho tu patria por ti en los últimos 40 años? Quiero decir, te voy a hacer un pequeño repaso,
hicieron reconversiones industriales después de la muerte de Franco, donde perdieron astilleros, perdieron la industria del calzado, perdieron la industria vinícola, la industria del aceite, la industria de las naranjas, reconversiones de agricultura. ¿Qué hizo tu España por ti? Pues después nos metieron en la OTAN, continuando el vender la patria de España a trocitos, como Franco había hecho ya con las bases americanas anteriormente. Franco, el de la una grande y libre, no tenía problema vender España a trocitos para que los americanos pusieran ahí sus bases, el de la una grande y libre. Gran hipócritas. Eso continuó con Felipe González, con el gobierno socialista. Y después, después nos están vendiendo seguridad a cambio de que demos libertad. Nos están metiendo, cuando ocurrieron los atentados de Madrid, recordad aquel escándalo de querer meter a la ETA, de querer meternos a la ETA con calzador. Después vinieron los abusos contra los de las pequeñas y medianas empresas. Después vienen los paraísos fiscales. Después tienes a Gibraltar ahí como un peñón, como un grano en el culo desde hace ya casi 500 años, 300 años o 200 años. Que no nadie lo sacude. El paro cada día asciende más. Cuando hubo la crisis de la banca, fuisteis el pueblo, vuestros impuestos, a rescatar a los banqueros, pero no hubo ninguna promesa de restauración, de recompensa, ni siquiera de retribución. Cuando los fondos buitres empezaron a quedarse con casas, ahí tenéis. Si pensáis una cosa, tantas casas incautadas, el precio de la vivienda, a cuenta de subastas, debería de estar por los suelos, por la cantidad de gente que perdió viviendas. Y sin embargo no, estas viviendas se las quedan bancos a fondos buitres y después comercian a niveles para mantener alto el coste del alquiler y el coste de la compra todavía, para no quedarse ellos con el marrón en las manos. Mirad lo que se están haciendo con las eléctricas. No sé qué más deciros, ¿Qué ha hecho España por vosotros? Quiero decir, ¿qué ha hecho la amarilla, roja y amarilla? ¿Qué ha hecho el estandarte ese real? ¿Qué ha hecho por vosotros últimamente? Lo que os debería estar preocupando es, como dije a ese vecino que lleva 6 meses en el paro, os debería estar preocupando más esas comunidades que quieren independencia, y no estoy hablando solo de Cataluña, hay rumores en otras. Debería de preocuparos más por qué es así. Debería de preocuparos más la privatización de vuestra sanidad, las escuelas concertadas, cómo el catolicismo todavía está infiltrado dentro de la educación, las pensiones, que ahora os están vendiendo el cuento de las pensiones que os las van a tirar al carajo. En serio, dejaros de poner los gallumbos con banderitas y pensad en quién os está robando la patria. Y es comprensible que a alguno de vosotros os molesten los menas. Es comprensible que a algunos de ustedes les molesten los extranjeros. Es comprensible que a algunos de ustedes les molesten 1000 cosas. Pero lo que no se están dando cuenta es que detrás de ese dedo que te apunta hacia el otro, ese dedo que te hace mirar hacia tu hermano fraternal para decir que él tiene la culpa de tus problemas, ese dedo pertenece a alguien de esos psicópatas en el poder, que son los que tienen la sartén por el mango. Y tú, amigo, estás dentro de la sartén. Por último, aprender la diferencia entre nacionalismo y patriotismo es difícil. Aunque opino que la gente de mente abierta es muy simple, pero para otros es difícil. Nacionalismo es lo que el franquismo impuso. De hecho, tenían una doctrina que ellos mismos llamaron nacional catolicismo. Pero era una doctrina que también quería imponer la Alemania nazi, liderada por Hitler, la fascista Italia de Mussolini y un montón de sitios totalitarios.
Mucha gente puede argumentar que el stalinismo que se produjo en la Unión Soviética fue una forma de fascismo. Dirás tú, ¿pero eso no es comunismo? Bien, resulta que los psicópatas que están enamorados del fascismo les encanta también venderte la idea de que ellos están en contra del comunismo, porque el comunismo es un tipo antítesis de totalitarismo. Y ellos presumen de que bajo el totalitarismo que ellos te venden, los fascistas de la derecha, hay más libertades que bajo el totalitarismo de la izquierda que encuentras en la Unión Soviética. Si hoy en día queréis distinguir qué es patriotismo y qué es nacionalismo, os doy los siguientes puntos de referencia. Los patriotas tienen orgullo de lo que su nación ha hecho y de lo que su nación les ha dado y de lo que son como nación. Los nacionalistas usan ese orgullo nacional, esas cosas buenas que su nación les ha dado como cultura, para discriminar contra otros, contra los que no les pertenecen a esa cultura, con los que no están dentro de esa nación. La usan como un arma. Eso es el nacionalismo. El patriotismo abre libros de historia y aprende de todos los errores cometidos, al igual que un miembro de una familia que quiere aprender de las cosas malas que han ocurrido en ellas y no las tapa por vergüenza, quiere aprender. El nacionalismo cambia la historia para continuar con sus líneas y su retórica ideológica. Un ejemplo que os puedo dar es que unos patriotas estadounidenses van a usar los libros de historia como referencia de lo que se cometió mal en el periodo de las colonias y cómo se trajeron esclavos. Los nacionalistas estadounidenses distorsionan la realidad y en los libros de historia dicen que los esclavos eran trabajadores para suavizar. Incluso dicen tonterías como que a algunos les gustaba esa condición de esclavismo por la situación paternalista. Reinventar la historia. El patriotismo, como es algo que quiere mejorar a su patria, se enfoca en aquello en lo que su patria puede hacer mejor. El nacionalismo es ideológico y ciego. Empieza a gritar consignas como mi patria mala o buena, mi patria lo haga bien o lo haga mal, mi patria siempre primero. Un humorista americano hizo una pequeña sketch donde decía, si quieres diferenciar entre patriotas y nacionalistas, sábete que los patriotas lucharon contra los fascistas. Los nacionalistas con frecuencia son fascistas. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos al correo electrónico todonosdaigual@outlook.com. O si quieres también participar en los Edipods Express aconsejando programas, escríbenos a Facebook/Todo Nos Da Igual. Hablamos de misterio, hablamos de cine, hablamos de música, de sexo, de fútbol. Hablamos de lo de siempre, pero te lo contamos como nunca. Esto es Todo Nos Da Igual.
China headlights staring bleak, beer cans. Bien, y es con esta música de la banda Poets of the Fall, su canción Late Goodbye, que vamos a indicar el final, la recta final del programa, aunque esta vez la vamos a usar para marcar el meridiano, la mitad. Después la voy a volver a poner cuando lleguemos hacia el final. Ahora quiero aprovechar la ocasión para presentar a alguien que tuvo la bondad, el honor, nos hizo el honor de venir aquí a hablar un rato con nosotros, y es alguien a quien admiro mucho. Se trata del director y el presentador del programa Doble Cara, Antonio Mayor. Nos va a hablar un poquito sobre unas cuantas novedades que están ya a la vuelta de la esquina en su programa. Un programa excelente que aconsejo a todo el mundo que lo escuche, que le interese la realidad social española y las directrices políticas que está tomando el país, y que sobre todo sepan que no es un programa principalmente de opinión, es un programa de análisis. Bien, sin más, pasemos a darle la bienvenida a Antonio Mayor, el director y el presentador del programa Doble Cara. Y cuento conmigo a alguien a quien le tengo muchísimo respeto y que ha traído antes al programa. Es una de estas personas que tiene su propio programa, se titula Doble Cara, y hemos tenido uno de los mejores programas juntos que hemos hecho sobre la artificialidad de las decisiones económicas, donde aún a pesar de las pequeñas dificultades de sonido que tuvimos en ese programa, la gente lo descarga a trochimochi y canta alabanzas sobre él. Me estoy refiriendo, claro, al director de Doble Cara, Antonio Mayor. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un placer, Gerard, ¿qué tal? Un placer. Pues gracias. Como sabes, he estado haciendo una exposición acerca de los valores democráticos. ¿Y por qué? Porque no hay cabida en un proceso democrático a una apología ni al franquismo ni al fascismo. ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo, ¿no?, sobre ese tema, sobre si uno tiene que tener flexibilidad con, como te digo, ¿no?, con franquismo o no, o tal? ¿Qué opina Antonio Mayor un poco sobre la perspectiva actual de cómo España todavía está gestionando esta herencia del franquismo? A nivel estadístico se establece de una forma estimada, porque esto no es ni mucho menos una ciencia exacta. A nivel estadístico se estima, se proyecta que las sociedades que han sufrido en su fuero interno una guerra civil, una guerra interna, tardan del orden de 50 o 55 años en cicatrizar una herida, es decir, en poder recuperar una normalidad que digamos vaya poniendo de una forma u otra pues una capa de olvido, una capa de normalidad que digamos que vaya cerrando, que vaya haciendo olvidar, o que vaya borrando pues unas fronteras, unas grietas que afectan de una forma notable, empezando por corrupción, empezando por redes clientelares, empezando por uso y abuso de poder y simplemente servicio del poder o secuestro del poder o simplemente ejercicio del poder para servirse de, es decir, para poner a una parte de sociedad al servicio de la otra. Y esto es con indiferencia de la ideología de la sociedad. Simplemente se pone al servicio de la sociedad la parte que menos tiene, al servicio de quien más tiene. En España aun siendo una economía contracíclica y siendo un entorno de elección social, es decir, un entorno de intención de voto en el cual pues se premia a la derecha cuanto esta más exaltada es. Existen numerosos papers que demuestran constatan y hacen una evidencia incontestable como mientras en el resto de países la intención de voto en nuestros países, vamos a poner por decir un tópico, occidentales, europeos, como si quiere tomar de una forma más cercana, mientras el resto de países disminuye la intención de voto cuando en ambos lados del espectro ideológico, izquierda-derecha, se radicaliza y aumenta la intención de voto cuando ambas posturas, es decir, sea cual fuera la postura, es percibida por el votante como una intención de centro. España es el único país que tiene una marcada diferencia respecto al resto, y es que si bien la postura percibida por el votante como de izquierda desciende a medida que esta izquierda es percibida como radical, es decir, a medida que las posturas de izquierda se radicalizan. Por la franja derecha ocurre todo lo contrario.
a medida que la postura de voto, que la posición de voto es percibida como el votante, como una posición de derecha, la intención de voto aumenta cuanto más percibe que se radicaliza este partido político, esta acción política. En cualquier democracia, la palabra democracia, que se ha bastardizado tanto, Gerald, y que es tan empleada, hoy en día prácticamente carece de sentido. Democracia implica, aunque sea solamente como tópico y a nivel general, porque también se ha bastardizado su origen y el significado de lo que realmente significaba. La democracia original ni siquiera abarcaba a la totalidad de población. Hoy en día lo utilizamos como un término general para definir a una convocatoria en la que toda la población o un ecosistema social vota o manifiesta su voluntad respecto a algo. La democracia, es decir, para manifestar la sociedad, para manifestar una votación o para pronunciarse o tomar una decisión sobre algo, es necesario que exista información completa sobre algo. Si yo tengo una información sesgada sobre un determinado concepto, mi opinión sobre ese concepto, mi voluntad sobre ese concepto o simplemente mi intención de actuar sobre ese concepto es sesgado. Y el sesgo obedece siempre a la dirección en la cual la información a mí me ha sido cortada, es decir, me ha sido dirigida. Si yo no tengo información completa sobre algo, mi decisión, mi comportamiento es sesgado, mi conducta es sesgada, es decir, yo no puedo votar adecuadamente porque no conozco algo. En los regímenes, cuanto más totalitarios son, cuanto más absolutistas son, cuanto más imponen la fuerza y menos se impone el diálogo, la información más se sesga. Al sesgar la información, únicamente nos vamos dejando llevar por emociones. Entonces, quien tiene mayor poder, tiene mayor capacidad para coaccionar, para imponer emociones, para imponer símbolos. Quien tiene un mayor poder, tiene mayor capacidad para designar culpables y para hacer creer que al resto del grupo social que el culpable de una desgracia, una situación precaria económicamente, de una incapacidad de oportunidades o de una escasez generalizada o simplemente de una situación de regresión económica estructural, se va asignando siempre. Nunca se asigna la realidad, sino que se fijan siempre enemigos imaginarios, en los cuales la culpa la tiene siempre un tercero. Alguien que aparece con un símbolo cercano a la sociedad, lo percibes como cercano a ti, y entonces le votas por miedo, le votas por ignorancia, le votas por desconocimiento, y si le votas simplemente por la errónea percepción de que como aparece con un símbolo en el cual tú crees que eres parte de ese símbolo, esa persona va a ser parte de ti y te va a defender mejor. Los regímenes absolutistas y regímenes dictatoriales, sean del sesgo que fueren, siempre perjudican la democracia en tanto en cuanto el acceso a información o el acceso a ser capaz de controlar o de manejar la mayor cantidad de variables de cualquier aspecto es simplemente inexistente. Entonces la condición de voto se hace por miedo, se hace por fuerza, se hace por coacción o se hace simplemente por ignorancia. En definitiva, para no hacerlo un poco más complejo, los regímenes dictatoriales simplemente se basan en apelar a la fuerza, se basan en apelar a una convicción establecida emocionalmente, o simplemente por miedo, por poder, o simplemente por unanimidad. Es decir, se va generando el concepto de indefensión aprendida, se va generando el concepto de la inutilidad de oponerse, rebelarse, o simplemente de hacer algo porque sabes que no vas a ganar o porque percibes que no vas a ganar. Con lo cual dejas también de cuestionarte cosas simplemente por un mero instinto de supervivencia. Se deja de intentar acceder a información completa para poder tener una decisión, para poder criticar, opinar o simplemente para poder establecer una percepción de realidad que sea acorde a la misma. Y la realidad se va simplemente distorsionando. El resto, la cobardía, la ignorancia, el egoísmo, el actuar de forma atomizada, el actuar de forma individual, hace que cualquier régimen dictatorial le sea necesario el empleo del poder desde cualquier forma y el empleo de la propaganda y el marketing para ir distorsionando la realidad, para ir sesgando la información que va recibiendo cada sujeto y para que la sociedad no deje de ser una sociedad y sea simplemente la suma o el conjunto de muchas individualidades. Al final en cualquier democracia la inexistencia de información completa, como es un paradigma típico de cualquier entorno dictatorial o de cualquier entorno que emplea el abuso del poder o que ha accedido mediante el abuso del poder a ostentar un gobierno, se hace simplemente mediante la manipulación de la sociedad, la manipulación por la fuerza, por la distorsión de la realidad, mediante la publicidad o simplemente mediante la obligación de que aceptes una realidad tal y como es y no la cuestiones. Oye, Antonio, ahora que han pasado las últimas elecciones españolas, ¿te viene a la memoria algunas de estas distorsiones informáticas que nos han dado? De grupos se apela siempre al sentido gregario, Gerald, del hombre, es decir, de la persona.
Cuando se te dice, por ejemplo, que hagas un voto útil, o cuando se te dice esta campaña que lanzó el Partido Popular, que no es sino una campaña que ya fue copiada. El ejemplo más reciente lo teníamos en la campaña que hizo Trump, la campaña copiada en la que se finge ser como un caballo de Troya, que es la forma en la que más se genera duda o desilusión. Y es curioso generar duda o desilusión en partidos, sea cual fuere, que no han alcanzado el poder. Entonces es complicado establecer una duda o desilusión sólida cuando efectivamente no tienes una piedra de toque sobre la que opinar, sino más que nada la percepción, es decir, la percepción que vas recibiendo mediante medios de comunicación de cómo se comporta tal o cual partido. Si no han alcanzado el poder, tal o cual a nivel general, tal o cual partido, solamente vas a conocer las realidades en base a lo que los medios de comunicación te van contando. Los medios de comunicación no dejan de ser sino empresas y defienden su interés, aunque este interés lo disfracen de servicio de utilidad pública para contar información, etcétera, etcétera. Entonces las campañas en las que se hace al oyente o a la persona que entra en contacto con estas campañas, pues ver que quien las orquesta son personas afiliadas o afines a un partido X, pero que están desencantados con ese partido X y que no quieren votarle y que seguro que hay mejores opciones, aunque parece que no van calando, porque el descontento con la realidad que yo puedo vivir, el descontento con mi situación económica, el descontento con mi realidad, con mi esperanza de futuro, es necesario a nivel humano para cualquier perfil. Es necesario siempre que me vaya asociando a un culpable, a un responsable. En esta responsabilidad, si no soy capaz de buscar un culpable y que este culpable yo sea capaz de derrocarle, lo que voy a hacer es siempre buscar un entorno, una culpa en la cual se traduzca el miedo. Es decir, mira, yo no sé cómo estoy, pero seguro que si ocurre esto me va a ser todavía peor. Entonces, si mezclamos el sentido de desilusión, en el que tú percibes que es alguien como tú que lo tiene, si mezclamos el miedo a lo que puede ocurrir que va a ir a peor, y si mezclamos una realidad en la cual se te da a ti a pensar, decir que eres el único que no piensa lo mismo y que muchos como tú están cambiando de bando, simplemente decidiendo tomar una decisión nueva que corte con una solución de continuidad que hasta ahora te ha hecho llegar hasta donde estás, y tú realmente lo crees y lo acabas percibiendo, pues al final te debilita en tu convicción y vas intentando adoptar pues las posturas que tú percibes que la mayoría va haciendo. Cualquier campaña de publicidad, cualquier campaña de marketing para distorsionar la realidad siempre se reviste de la bandera del número, que hace creer que mucha gente como tú está haciendo eso y que tú tendrías que replantearte lo que vas a hacer porque no es normal que tú hagas o te comportes o vayas en un camino distinto al de una muchedumbre. La muchedumbre no existe, pero se trata simplemente de quebrar tu convicción o de quebrar tu duda. Se trata de generar una duda que te vaya quebrando poco a poco y que luego pues de una forma compulsiva o de una forma meditada generes o canalices el odio o la desilusión o la frustración que tienes o la impotencia que tienes por no poder cambiar una realidad, la canalices hacia un enemigo en el que poco a poco te han insuflado, te han hecho creer que es, y bueno, pues intentes castigar o intentes irte al lado contrario del enemigo pensando que en ese otro lado contrario vas a encontrar un alivio, vas a encontrar el líder, vas a encontrar la solución económica, política que te haga generar la esperanza de un cambio futuro. Se manipula simplemente porque el desconocimiento sobre la realidad o simplemente la ausencia de información completa te permite a ti no conocer algo. No verás ninguna campaña electoral que te diga que 2 más 2 son 5, porque toda la población conoce que 2 más 2 son 4. Pero siempre te podrán decir que sobre un intangible ocurre esto o lo otro. Al no conocer una opinión o al no conocer la realidad o al simplemente acostumbrarnos a basarnos en nuestro comportamiento en opiniones, no tenemos certeza sobre nada. Entonces cualquier acción que vaya dirigida a modificar esa certeza es fácilmente aplicable porque al no tener el conocimiento, la información completa sobre algo, pues al final nos acabaremos dejando llevar o dejando guiar, o acabaremos creyendo que nos dice que la realidad es así o es asá y no es acorde a la información que tenemos. Si no tenemos certeza, no tenemos información completa sobre algo, somos una presa muy fácil, es una presa muy fácil para una campaña de distorsión que poco a poco vaya incrementando, vaya presionando poco a poco más y vaya revistiéndose de muchedumbre, de número o de masa social. Al final pues se va a apelar tu sentido de masa y vamos a comportarnos como creemos que hace la masa, aunque sea solamente por supervivencia. Si estoy en la masa, pues es más complicado que yo caiga o que nos dejen caer a tantos. Y si voy muy solo, pues me siento más desvalido. En el fondo todo el mundo piensa lo mismo y conforma una masa artificial que le lleva simplemente a un callejón sin salida.
Como siempre, Antonio, es muchísima la información que nos otorgas muy generosamente y vamos a necesitar bastante tiempo para ponderarla. Mientras tanto, le aconsejo a la audiencia que se vayan preparando para un programa muy especial que vas a hacer tú dentro de muy poco, ya la semana que viene. Y me pareció tan relevante que me encantaría que hablases de ello un poco, que nos dieses así unos titulares y así ponernos la miel en los labios. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello, Antonio? Esperemos que llegue lo más lejos posible el próximo programa que vamos a emitir el día 22 de diciembre, 22 de noviembre a las 6 de la tarde. Lo haremos con el funcionario de Hacienda, con Ricardo Rodríguez. Es uno de los escasos perfiles que dentro de Hacienda, y además encargado de fiscalizar y de controlar la división, el área de Hacienda destinada al control y supervisión de las cuentas altas, de las grandes cuentas, de grandes facturaciones. El recibir de su parte lo que significa el programa económico de posiciones de ultraderecha, recibir información completa sobre el alcance y abarque del concepto de impuesto de sucesiones, a quién beneficia, a quién perjudica, qué ocurre, qué existe el trasfondo que hay tras él, cómo se ha promovido durante muchos años, cómo se ha promovido por qué se originó y cómo se ha ido transmitiendo, cómo se ha ido desarrollando y profundizando en un sistema de gestión, de atribución de competencias, de dirección de competencias en las comunidades autónomas, y cómo estas comunidades autónomas están compitiendo entre sí de forma desleal y como auténticos lobos para imponer el impuesto más bajo, para ir robando empresas, robando particulares y robando rentas de una comunidad a otra, robándose unas a otras, es decir, para polarizar, para simplemente empobrecer a unas y enriquecer a otras, sin que el ciudadano a pie, sin que tú o yo nos demos cuenta que al final el patrón común se repite, y es que el Estado cada vez recauda menos, y cuando recauda menos tiene menos poder para realizar cualquier acción, menos poder para contratar, menos poder para regular, menos poder para legislar. Y cuando se tiene menos poder para legislar, para controlar o para fiscalizar, el malo tiene carta blanca para poder realizar lo que desee, porque sabe que no hay ningún gestor, ningún controlador que le va a limitar. Cuando el malo tiene carta blanca, cuando el poderoso tiene carta blanca y el poderoso es malo, cuando el poderoso es malo, tiene carta blanca para hacer lo que desee, el débil, el resto de sociedad es un títere, es una víctima. Como la mayoría de las democracias que analizamos, hay una inmensa tendencia a movernos de democracia a cleptocracia, al mandato de los ladrones, de los truanes, de los felones. Y bueno, lo que me estás diciendo pues se alinea con un montón de pólizas que hemos visto en los últimos años, ¿no?, afectando a España. Quiero decir, desde el punto de vista de que la inmensa mayoría de su población trabajadora se dedica a los pymes, pequeñas y medianas empresas, para la audiencia que no sea española. Y sin embargo los impuestos sobre las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, y los autónomos son exageradamente desproporcionados con las empresas que le caen, con los impuestos que le caen a las grandes. También, como te he oído a ti en un programa, Antonio, la cantidad de recaudadores de impuestos que tiene España es también desproporcionadamente baja con el resto de los países europeos. Pues así es. Pues sí, estamos muy interesados en este programa que nos vas a brindar y en tu invitado. ¿Cuándo dices que va a salir? Saldrá, lo emitiremos el día 22 de noviembre a las 6 de la tarde, si podemos editarlo y para mejorar la calidad de sonido ese mismo viernes, y si no el lunes inmediatamente siguiente, que será el lunes 25, a primera hora de la mañana estará listo para que pueda ser escuchado por quien desee. Perfecto. Antes de ese programa emitiremos, para preparar esa oferta de realidad, pues intentaremos suavizar, intentaremos preparar a nivel emocional, emitiremos un programa de historia más agradable de escuchar, un programa de historia siempre con Edmundo Fallanás, en los monográficos que hacemos con él, y bueno, pues intentaremos siempre con el paralelismo y con el continuo ir y venir de reflejar la realidad y compararla y traer relaciones de causalidad con lo que ocurrió hace 100, 200 o 500 años. En esta vez pues intentaremos hacer un programa monográfico sobre
sobre la costumbre y la moral en los pueblos, en las sociedades y en las culturas mesoamericanas y la cultura inca. Empezaremos este programa con la cultura inca y vaya por delante. Prometemos una cantidad de o por lo menos una exposición de datos que cuanto menos van a hacer sonrojar o indignar a quien lo escuche, porque aunque parezca que no, el patrón se vuelve y se repite hasta la saciedad. La distorsión de realidad, ya por aquel entonces y por un virrey de Toledo, fue simplemente la de hacer creer en la sociedad española que el régimen que había aquí, un régimen que provocaba desigualdad y precariedad a partes iguales y a partes completamente maximizadas, hizo creer a la sociedad aquí que el régimen que había aquí era el mismo régimen que existía en América Latina y que entonces aquí no teníamos ningún derecho a quejarnos porque en el confín del mundo eran exactamente igual que nosotros. Nada más lejos de la realidad. Y sin embargo, hoy en día, los libros de texto, algún libro de texto, o quizá la mayoría, o incluso revistiéndose de actualidad, aunque ya no pueden decirlo de manera explícita, siguen dejando caer y siguen permitiendo que un niño de 12, 13, 14 años piense que la realidad de entonces era similar a la realidad de la España de entonces y que todo transcurría por un patrón de normalidad, sea cual fuera el lugar geográfico donde mirases. La mentira, el sesgo, la distorsión de realidad, para evitar que alguien señalase y dijese esto no está bien, ha sido durante toda la historia un patrón que se ha repetido y ha destrozado cualquier cohesión social, por esperanzadora o por fuerte que ésta pensase ser. Bueno, Antonio, pues de verdad que estamos ya babeando con ganas de escucharlo. Gracias por habernos ofrecido tus palabras, tus pensamientos, tu análisis crítico y vamos a esperar impacientemente la salida de tu programa, Doble Cara. Gracias. Gracias a ti por la invitación, Gerald. Un auténtico placer. Gracias. Un abrazo. In our headlights, staring bleak, beer cans, deer's eyes on the asphalt, underneath our crushed plans and my lies. Dudo que esto sea el final del tópico. Dudo que esto sea el final del tópico porque siempre que haya un peligro de que se vuelva a repetir una situación como la del 36, siempre que haya peligro que se vuelva a repetir una situación como la del 39, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, básicamente porque unos grupos totalitaristas desean imponer su voluntad. Siempre que haya imbéciles que se visten con ropa neonazi, con apología a la simbología nazi, siempre que haya gente de pocas mientes que siguen confundiendo patriotismos con nacionalismos, siempre que eso ocurra, pues tiene que haber estas conversaciones, tiene que haber estas exposiciones. Aún más cuando en noviembre de este año Bolivia sufrió, como dije antes, lo más parecido a un golpe de Estado. Chile tiene unas manifestaciones tremendas a pie de calle y la policía, volviéndose un brazo semimilitar, está utilizando excesiva fuerza para dispersar a los manifestantes con equipo de antidisturbios, y hay una tremenda acusación de que están apuntando hacia los ojos, que están dejando ciega a la gente con sus balas de goma, con su equipo de antidisturbios. Aquí pues todavía tenemos la asociación no sé qué de Franco, y tenemos las falanges, y tenemos todos estos grupos que son simpatizantes con el franquismo. En Estados Unidos hay grupos neonazis, hay el Ku Klux Klan todavía activo, y hay muchas tendencias supremacistas de odio, algunas de ellas impulsadas por impulsos religiosos, creamos o no, por tendencias evangelistas, otras simplemente por tendencias políticas. Y mirad, cuando repasáis la historia, es muy fácil, ¿no?, decir que debe distinguir el nazismo, el fascismo, de lo que hoy en día lo es.
en el 39 los militares españoles andaban con sus botas, su bigotito de pincel y sus camisas negras y cantaban El cara al sol y todas esas sandeces. Y en Alemania pues lo mismo, con sus ropas nazis, su cuero negro, sus botas brillantes, ¿no? Sus símbolos. Parecidísimo también en la Italia de Mussolini. Pero hoy en día tenéis unos cuantos autores que os han estado advirtiendo sobre la llegada del neofascismo, del filofascismo. Neo, nuevo, filo, amantes del fascismo. Y no os van a llegar tanto con esos símbolos de los neonazis, no os van a llegar con los símbolos de las fascias, los italianos, ¿no? Aunque en España, claro, son tan retrógrados que continúan con los símbolos franquistas porque ganaron los malos aquí. Pero llegan de otra manera, llegan ajustados para el siglo XXI. Tengo conocidos, tengo algunos que considero amigos, que dejándose llevar por algunas partes de las ideologías filofascistas, pues acaban posicionándose de una manera extrañamente fascista. Por ejemplo, cuando les toca el tema de los menas, de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Cuando empiezan a hablar de las falacias sobre los inmigrantes que reciben unas prestaciones y unos servicios que los españoles no reciben, cuando en su inmensa mayoría son falacias, y la mínima parte que no es una mentira, ni siquiera es estadísticamente mencionable. Pero es una cuestión de alimentar todavía ese odio, de alimentar el rollo de que algo va mal en España y por tanto tiene que ser culpa de los emigrantes. Algo que en Estados Unidos aún quedan remanentes, queda mucho legado de eso, ¿no? Pero es algo que se vivió ya en 1700 y 1800, siendo un país mayormente de emigrantes, ¿no? En un tiempo, durante casi todos los siglos de su existencia, los afroamericanos, los africanos, los negros, fueron lo más bajo del tótem, lo más bajo de lo bajo. Pero después aún así se discriminaban contra los irlandeses, se discriminaba contra los italianos, se discriminaba contra cualquier otro tipo de europeo. Los españoles también fueron discriminados en gran medida, y por no decir ya nada, ¿no?, de todos los latinoamericanos, los mexicanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños, chilenos, etcétera, 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 etcétera. George Orwell nos regaló una frase que dice que mientras más se aleje una sociedad de la verdad, más odiarán a aquellos que proclaman esa verdad. En el sentido de que lo van a llamar imbécil, intolerante, lo pueden llamar enajenado, conspiranoico. Y este problema se acerba, se vuelve más exagerado cuando verdaderos conspiranoicos usan esta frase de George Orwell para decir que ellos tienen la razón. O sea, gente que tiene una ideología completamente irracional, que es casi paralela con lo religioso, ¿no? Creen en Anunnakis, en reptilianos, en arcontes, ¿no?, y cosas así. Y bueno, y se unen al grupo de los que están siendo discriminados mientras buscan la verdad. Entonces al final se acaban mezclando en este mare magnum, churras y merinas, ¿no?, unos y los otros, los blancos y los negros. Y al final es lo de siempre, la desinformación. Y esta gente que tiende al filofascismo, la gente que es como tú, como yo, como nuestro vecino, como la persona que está en tu trabajo, como el enfermero, el policía, tienden al filofascismo porque quieren soluciones rápidas, no quieren pensar, no quieren ejecutar su sentido crítico. O sea, una cosa racional es decir que cada país tiene derecho, al menos esta es mi opinión en cuanto a ello, cada país tiene derecho a regular sus fronteras de una manera que le parezca más prudente, necesario y mejor. Ahora, también cada país debiera tener un mínimo, un grado de humanidad. Esto se aplica extremadamente a Estados Unidos, sobre todo con el tipo de enforzamiento que está llevando a cabo bajo el mandato del presidente Trump,
las agencias de inmigración, pero ahora se pueden aplicar a España, como cientos de miles de personas regalan votos a partidos un poco más extremos, a partidos que si les exprimes un poco en preguntas acaban demostrando que son filofascistas, amigos del fascismo, solamente porque ellos se sienten simpatizantes, solamente porque esta gente decide no ejercer más el sentido crítico en el tema, por ejemplo, de la inmigración. Hace poco publiqué también una frase de Tommy Douglas, que traducida, la frase dice: dejadme recordaros lo que es el fascismo. El fascismo de hoy en día no se trata de llevar una camisa gris, una camisa parda, una camisa negra. El fascismo hoy en día se trata de que la gente de la clase dominante, temiendo que los mecanismos democráticos ayuden a todo el pueblo a ganar control económico e igualdad económica, comiencen a destruir los mecanismos democráticos para así retener el poder y continuar explotando a las otras clases. En España, cada vez que tú no te atrevas a decir que el franquismo tiene que convertirse en un estado ilegal, que tiene que ser proscrito, tú estás pecando de filofascismo. Cada vez que no te atreves a decir que hay que erradicar al franquismo o cualquier tendencia política que sea afín al franquismo del panorama político, tú estás permitiendo que los filofascistas se acerquen más al poder. Cada vez que tú te pones a mirar a un inmigrante y echarle la culpa por la falta de trabajo, sin echarle la culpa a estos gobernantes que llevan 40 años de monarquía parlamentaria sin dar un palo al agua, sin capaz de hacer nada, tú estás promoviendo el filofascismo. Cada vez que te quejas desde casa, desde la internet, porque están privatizando tu sanidad, pero no haces nada, no sales a la calle a protestar, tu silencio está dejando que ganen los filofascistas. Quizás algún día en este programa consiga traer a una tertulia a dos ponentes. Me encantaría traer a una persona ultraconservadora, pro-franquista abiertamente, y a otra persona considerada ultraizquierdista, pro-marxista, o mejor aún, pro-soviética, del viejo estilo soviética, y tener una discusión, una tertulia con ambos, para intentar exponer cómo es que estas personas son capaces de ocultar su ideología detrás de pátinas de legitimidad, sin enfrentarse a la realidad de que lo que quieren y lo que buscan son totalitarismos. Eso sería un buen programa de Clave 45, así que espero sus comentarios. Déjenme saber sus comentarios sobre a quiénes ustedes traerían a estos espectros, a estos extremos de la política para esta tertulia. In our headlights, staring bleak, beer cans, deer's eyes. Bien, amigos, aquí lo dejamos por ahora, por entretemporada. Recordad que en las semanas venideras voy a continuar haciendo reposiciones de otros programas que me parecen significantes de temporadas anteriores, y más o menos con razón una vez al mes voy a producir uno como uno nuevo, donde vamos a ir ajustando mejor el formato. Habrá invitados, habrá sorpresas, habrá tertulias, o quizás no, o quizás haya pequeños monográficos. Me estoy reservando también la idea, me estoy reservando el derecho de poder lanzaros un programa que continúe la numeración, así por sorpresa, y que vaya con el tópico generalizado. Pero bueno, en fin, veremos. Mientras tanto, como digo, sigo preparando otros materiales. Ustedes me han comentado que les interesa mucho que continuemos con esa sección Conozca a sus peps, a sus psicópatas en el poder, y voy a trabajar duro en continuar haciendo esas biografías de esos representantes o malos representantes de la raza humana.
Las vías de contacto, pues como siempre, salimos por la radio en edenex.es, la mejor y la más grande radio del misterio en castellano. También salimos en Enigmas al Descubierto radio blogspot.com. Si quieres escribirnos, nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com o podclave45@gmail.com. Nuestra página web es clave45wordpress.com. Nuestro Twitter @clave45. Síguenos por ahí y te mantendremos al día de todo. Tenemos canal en YouTube, tenemos canal en iVoox. Y recuerda una cosa, estamos haciendo unas conexiones con unas radios locales, tanto en diferentes países de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Nos mantendremos al tanto sobre eso. Nuestro Facebook tiene una página que es Clave45 y tenemos un grupo cerrado llamado Buscadores de Claves. Podéis pedir admisión ahí y no os olvidéis de contestar las preguntas. Así que, por ahora, nada más. Como vosotros sabéis, yo también estoy en el camino buscando claves, intentando acercarme a la verdad. Sin más, me despido de vosotros. Hasta muy pronto. Os emplazo aquí en otro Clave 45, donde tanto tú como yo intuimos que las conspiraciones existen. Hasta pronto. ¿Te gusta el misterio, la ciencia, la vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio.